¿Qué es entender el concepto de recta? Recta en el plano. O sea, uno puede dibujar rectas, todo re lindo, pero entender el concepto, ¿qué vendría a ser? ¿Acordarse la fórmula de la ecuación punto pendiente y reemplazar en los valores que te den? ¿Acordarse de memoria esto y reemplazar en los valores? ¿Eso es saber rectas? ¿Qué sería explicar el concepto de recta? ¿Darte todas las fórmulas? ¿Y decir reemplazá? ¿Y aquel que reemplaza y encuentra el resultado entiende? ¿Eso es entender matemática? Ese es el problema que planteo, ese es el problema que tengo realmente. Que creo que muchos piensan que entender matemáticas es simplemente reemplazar, memorizar fórmulas. Decirte, por ejemplo, esta es la ecuación punto pendiente. ¿Y qué es la pendiente? Ah, no sé. No sé, la pendiente se calcula como y2 menos y1 sobre x2 menos... No, no. Eso es como se calcula. Yo te pregunto, ¿qué es la pendiente? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué es así? Si yo te pregunto 2 por qué y no sabes responder, estimados, creo que no entendés nada. Y no es culpa tuya. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero aportar a la causa. Quiero intentar justificar cosas. Tratar de deducir estas expresiones. ¿Por qué? Porque quiero hacer matemática. ¿Y qué es hacer matemática? Para mí, es deducir. Es tener la capacidad de demostrar, de justificar. Eso es lo que voy a hacer en este video. Matemática. O al menos voy a intentar hacer. Yo estoy listo. ¿Vos? ¿Empezamos? Dale. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por acá no. ¿Qué te voy a dar? ¿Una colección de fórmulas para que reemplaces? Eso no tiene mucha profundidad. No tengo mucho que aportar ahí. Lo que quiero es que juntos intentemos descubrir las expresiones para que entiendas por qué son así, para que no te las olvides más. Anteriormente hicimos un video donde explicamos fundamentos, para que todo esto que estemos haciendo ahora sean ladrillitos arriba de unos cimientos que ya venimos armando. En el video de geometría analítica desde cero, explicamos qué es un sistema de coordenadas rectangulares o sistema de coordenadas cartesianas. Explicamos qué es una ecuación, ¿sí? Y también dijimos, bueno, si tengo una ecuación con x, y, esto puede representar una curva en el plano, pero no dijimos mucho más. Ahora vamos a hablar de rectas, que es un tipo de curva muy especial, es la línea recta. Y uno dice, hey, Damián, pero es fácil. Esta de acá es una recta, esta es una recta, suponiendo que estoy dibujando bien, ¿no? Acá no me importa ser un especialista caligráfico, yo acá quiero que entiendan el concepto. Imagínense que estoy dibujando rectas, perfectas rectas. Esto es una recta. Esto es una recta. ¿Y qué? ¿Qué es lo que me interesa? Si yo sé dibujar rectas, te estarás preguntando. No, lo que realmente queremos hacer es encontrar una expresión analítica que represente a través de una expresión concreta, una ecuación, a cada una de estas rectas. Para poder diferenciarlas algebraicamente, por así decirlo. Hacer cuentas. Saber concretamente si un punto pertenece o no pertenece a la recta. ¿Y por dónde empezamos? Y por las más fáciles. No sé si se acuerdan que en el video anterior hicimos un comentario al respecto. ¿Se acuerdan que había planteado una recta vertical que pasa por 2? O sea, todos los puntos del plano que tienen abscisa, o sea, coordenada x igual a 2, todos estos puntos, y que forman una recta de estas características. Suponiendo que estoy dibujando bien, ¿no? ¿Cuál es la expresión analítica de este conjunto de puntos? Que en este caso es una recta. Bueno, la condición que tienen que cumplir los puntos para que estén acá y no en otro lado. ¿Cuál es esa condición? Y que la abscisa sea 2, o sea que su x sea igual a 2. ¿Me están siguiendo? Entonces esa es la ecuación de esta recta. Y uno naturalmente podría decir, bueno, en este caso pasó por 2, pero si pasa por 1, ¿cómo sería la ecuación? X igual a 1. O sea, en términos generales, x igual a k, siendo k un real fijo, va a ser la ecuación de una recta vertical
que pasa por el valor de abscisa K. Si K es 2, tengo esta. Si K es 1, tendré esta. Si K es 0, tendré la que pasa por el eje Y. ¿Lo ven esto? Eso con las verticales. Y las horizontales, la misma idea, pero con la otra variable, con la Y, o Y, o Y. Y igual a H, siendo H un real cualquiera, va a ser una recta horizontal que pasa por el valor de ordenada igual a H. Si H es 1, la recta va a ser esta. Si H es menos 1,27, bueno, esta va a ser la ecuación o expresión analítica de esta recta horizontal, que muy mal estoy dibujando, pero lo que importa es el concepto. De esta manera terminamos entendiendo todas las rectas verticales y horizontales. En el video anterior habíamos planteado unas rectas triviales también, que eran las que formaban 45 grados con el eje, cualquiera de los dos ejes. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, el conjunto, escuchen, el conjunto de puntos del plano. ¿Qué les pasa? Que sus coordenadas coinciden numéricamente. Es el conjunto de puntos este. Todos estos puntos. ¿Sí? Que en este caso conforman una recta, más o menos, a ver, que forma 45 grados con cualquiera de los ejes, ¿lo ven? Este conjunto de puntos, no sé si se dan cuenta, que tiene coordenada X. Imagínate que este punto justo es 3,1. Bueno, este punto va a tener coordenada X igual a 3,1 y coordenada Y igual a también 3,1. Entonces, va a pasar que todos estos puntos tienen las coordenadas iguales. Entonces, la condición que cumplen estos puntos para que estén ahí y no en otro lado es que sus coordenadas coincidan. O sea, la coordenada Y coincide con la coordenada X. Entonces, esta es la ecuación de esta recta. Y si me interesa encontrar la ecuación que representa analíticamente al conjunto de puntos del plano, ¿qué les pasa? Que sus coordenadas difieren de un signo, o sea, sus coordenadas son opuestas. Y bueno, no hay que ser muy genio para darse cuenta que es este conjunto. Algunos se dan cuenta fácil, otros no tanto. Pero si pensás un poquito te vas a dar cuenta que, por ejemplo, este punto de acá tiene coordenada X igual a 3,1, por ejemplo. Yo pongo 3,1 para que se den cuenta que puede ser cualquier real. Podría haber puesto un número irracional, pero no me alcanza el pizarrón para escribirlo. O pi, sí, por ejemplo. E también, pero no importa. Pero imagínate que es 3,1. Este punto tiene coordenada X igual a 3,1. Y coordenada Y igual a menos 3,1. En este caso esta recta forma 45 grados con el eje, ¿sí? Va a pasar que todos los puntos tienen sus coordenadas opuestas. Entonces este es menos 3,1. ¿Lo ven? A este también le va a pasar lo mismo, a este también, a todos estos puntos les pasa eso. Entonces, ¿cuál es la ecuación y esa condición? Que la coordenada Y sea igual a la coordenada X cambiada de signo. Entonces, va esto. Y igual a menos X es esta recta. Y bueno, ya está. ¿Qué hacemos? Te di las infinitas rectas verticales, las infinitas rectas horizontales. Y de chapa te agregué dos más. ¿Qué más querés? No. ¿Por qué pasa si me interesa calcular, no sé, la ecuación de esta recta que pasa por acá? ¿Qué sé yo? ¿Y la ecuación de esta otra recta? ¿Cuál es? No son ni verticales ni horizontales. Ninguno de estos casos. Ah, ¿se dan cuenta? Necesitamos hablar de las rectas generales. ¿Sí? Para hablar de las rectas generales, tenemos que empezar a encontrar parámetros para caracterizar a las rectas y poder diferenciarlas unas de otras. Por ejemplo, en este caso que puse acá, que dibujé estas dos rectas azules, esta y esta, ¿sí? Yo las dibujé así, pero tenemos que tener la capacidad de encontrar cosas que la hagan distintas, de poder decir, esta es distinta de esta por algún parámetro en particular. Y el primer parámetro que se empieza a definir se llama, ¿cómo? ¿Pendiente? No. Se llama ángulo de inclinación de la recta. ¿Sí? Y se define a partir de la forma en la cual se traza, por así decirlo. El ángulo de inclinación de la recta, yo voy a poner ejemplos sencillos para que me sigan. ¿Cómo se mide? A partir de un segmento de recta horizontal, barriendo el ángulo en sentido antihorario hasta encontrarme con la recta. ¿Muchas palabras? Bueno.
No son muchas palabras, miren. Aparte siempre voy a poder encontrar el cruce por cero, voy a poder marcarlo fácil. Miren, segmento de recta horizontal. Ok. Muevo, barro el ángulo hasta encontrarme con la recta en sentido antihorario. Al contrario de las agujas del reloj. Barro y encuentro. Este es el ángulo. O sea, si esta recta la llamo L1, por ejemplo. ¿Por qué se usa L? ¿Por qué se usa L para indicar la recta? Porque L viene del lineal. En inglés también es lineal. Alfa 1, se acostumbra a indicar, es el ángulo de inclinación de esta recta L1. Y siempre se mide de esa manera. Como se estarán dando cuenta, siempre la recta, no importa cuál sea, salvo los casos donde la recta es horizontal, siempre la recta va a cruzar por el eje X. Entonces siempre voy a poder hacer el trazado en torno a ese punto, ¿lo ven? En torno al punto de cruce. También lo puedo marcar así, miren. Dibujo un segmento de recta horizontal a partir de un punto cualquiera de la recta y trazo el ángulo. ¿Lo ven? Que este ángulo alfa también es alfa 1. Y también lo puedo hacer acá, qué sé yo. Esto para que jueguen, para que vayan un poquito más allá, para que piensen. ¿Lo ven? Bueno, el alfa, o sea el ángulo de inclinación, siempre va a ser positivo. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No. Porque si seguís esa idea que te dije recién, partiendo de un segmento de recta horizontal, barriendo en sentido antihorario hasta encontrarme la recta, siempre va a pasar que el ángulo va a estar entre 0 y 180 grados. Siempre. No me crean, dibujen. No me crean, dibujen. Por ejemplo, para jugar un poco, si la recta es esta, ¿cómo lo mido al ángulo de inclinación? Toma un punto cualquiera de la recta, dibujo un segmento horizontal y barré en torno al punto hasta encontrarte con la recta. Ese es el ángulo alfa 2, por ejemplo, de esta recta L2. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta que no hay forma que el alfa me dé mayor que 180 grados? No, Damián, pero si la recta es así, sí, el ángulo va a ser mayor que 180 grados. No, porque lo mido, escuchen, a partir de un segmento horizontal, ¿hasta dónde? Hasta encontrarme con la recta. Así que el ángulo alfa de esta recta L3 va a ser este alfa 3. ¿Lo ven? La recta horizontal, en todo caso, va a tener un ángulo 180. Ángulo de inclinación 180. O 0. Son equivalentes. ¿Sí? Pero nada, con eso ya puedo jugar un montón. Te puedo decir, tengo una recta con un ángulo de inclinación de 45 grados y vos ya sabes algo de la recta. La inclinación. O dirección también se le llama. Te pregunto, ¿con eso alcanza? ¿Alcanza con la dirección de una recta para poder identificar a una recta? No, creo que todos se están dando cuenta que puedo tener dos rectas con el mismo ángulo de inclinación, o sea, con la misma inclinación, que sean distintas. Por ejemplo, estas dos rectas que dibujé acá. Esta L4 y L5, por ejemplo. Son distintas. Por supuesto que son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque los puntos son distintos. Estos puntos son distintos de estos puntos. Porque en este caso las dibujé paralelas. Esa es la intención. La intención es mostrarles que puedo tener dos rectas con el mismo alfa y ser distintas. O sea, no alcanza con el alfa. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué te dije recién? ¿Qué es lo que tienen distintas estas dos rectas? ¿Qué es lo que tienen distintas? El ángulo de inclinación es el mismo. ¿Pero qué es lo que tienen los puntos? Los puntos de esta recta son distintos que los puntos de esta recta. Eso es lo que las diferencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Y lo interesante sería encontrar una relación entre este parámetro, este ángulo alfa, y puntos de la recta. ¿Cómo hago para encontrar este vínculo? ¿A través de qué? ¿Saben qué? A través de la definición de pendiente de la recta. Porque el ángulo ese es un numerito suelto, es un ángulo suelto. A priori uno lo ve ahí, dice el ángulo alfa este. Imagínate que este alfa es, no sé, 130 grados, por ejemplo. Yo te doy el 130 grados y vos no sabés nada de los puntos. ¿Se entiende? Parece que, nada, es un ángulo ahí, qué sé yo, qué relación hay con los puntos. No, pero existe una manera
de relacionar ese ángulo con puntos de la recta, que es a través de la definición de pendiente. Y hay que hacerlo con cuidado. Con cuidado. ¿Qué es la pendiente? ¿Qué es? Es muy probable, pero muy probable, que si vos ya viste el tema de rectas y yo te pregunto ¿qué es la pendiente? Es muy probable que me digas esto. Esta es la pendiente, profe. ¿Y qué es X1 y Y1? Y son las coordenadas de dos puntos. Ya está, profe. Ahí está la relación que vos decís. ¿Esta es la definición de pendiente? Esa es la pregunta que hago. No. Esta no es la definición de pendiente. Esto es un resultado, un teorema que aparece como consecuencia tras haber definido el concepto de pendiente, que no es así. ¿Saben cómo se define a la pendiente? Utilizando eso que vimos recién, utilizando este ángulo alfa. Y acá me encuentro con un problema serio, que es que muchos se ponen a aprender rectas sin saber trigonometría. Y eso para mí es un sufrimiento terrible, porque me tiento a querer explicarlo todo. ¿Por qué digo esto? Porque la pendiente se define como la tangente de ese ángulo alfa, de ese ángulo de inclinación que vimos recién. Esto ya lo explicamos en otro video donde vimos la definición de la función tangente. No lo voy a hacer, no lo puedo explicar de vuelta. Vimos cuál es la relación con la definición a partir del triángulo rectángulo, pero no me voy a meter con eso, porque si no me demoro, incluso esta grabación ya la hice anteriormente, me demoré como 30 minutos más extendiéndome en los detalles de la función tangente, pero esto no es un video sobre la función tangente. Esto es un video sobre rectas, entonces no me puedo meter con eso. Lo que sí es cierto es que conoces el ángulo alfa, dato a considerar, el ángulo alfa, les dije, está entre 0 y 180 grados, ¿se acuerdan que lo vimos hoy? O 0 y pi radianes, como quieran. Entonces, vos conoces el ángulo alfa de una recta, calculás la tangente de ese ángulo usando la calculadora, sin problema, y encontrás la pendiente. ¿Sí? Entonces, de esta manera uno está totalmente autorizado a hacer este caminito, partir del ángulo alfa y calcular la pendiente, ¿no? Entonces, imagínate que el ángulo, no sé, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que el ángulo es 135 grados. ¿Puedo calcular la pendiente de una recta con este ángulo de inclinación? Sí, aplicó la definición. ¿Cuánto te da? Menos 1. ¿Cómo sabes, Damián? No, ya lo hicimos un montón de veces, pero no importa. 135 justamente es el ángulo este, que acá forma 45, de acá hasta acá, entonces 135 es este. Y la recta está con este ángulo la conozco, es menos 1. Pero metelo en la calculadora. 135 grados o 3/4 de pi, es lo mismo. Y te vas a dar cuenta que es menos 1. Entonces, rápidamente, no hay ningún tipo de restricción ni problema con calcular la pendiente a partir del ángulo. O sea, hacer este camino, de acá hasta acá. Y si lo hacemos al revés, típico ejemplo. Te doy la pendiente y quiero encontrar el alfa. ¿Y quién es el alfa? El alfa es este ángulo, el que va de 0 a 180 grados. O sea, siempre positivo. Siempre positivo, ¿lo ven? Lo digo como advertencia nomás. Porque ahora va a pasar algo. Yo hago estas aclaraciones porque se van a meter con problemas si no entienden las cosas. Es como advertencia nada más, para que estudien. Tranqui, vamos a explicar las cosas. Te doy la pendiente que es menos 1. ¿Puedo encontrar el ángulo alfa? Y bueno, yo sé que la pendiente es la tangente de alfa. Si la pendiente es menos 1, puedo plantear esto. Entonces, alfa, ¿a qué es igual? ¿A qué? ¿Qué es lo que aplico? ¿El arco qué? Creo que todo el mundo lo sabe. El arco tangente de menos 1. ¿Esto es correcto? El alfa es el que vemos allá. ¿Esto es correcto? Cuestionen. ¿Es correcto? Agarrá la calculadora. Agarrás la calculadora, pones arco tangente de menos 1 y te vas a dar cuenta que como resultado vas a tener un ángulo negativo. ¿Y qué dije del ángulo alfa hoy? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo explicamos? Acá, positivo. Entonces, si yo vengo a este ejemplo,
y aplico arcotangente de -1, no voy a encontrar el ángulo alfa que a mí me interesa. Voy a encontrar otro ángulo. ¿Sí? En este contexto, lo que está ocurriendo, lo explico rápido, es que tenés una recta de estas características donde el ángulo alfa de toda la vida, ángulo de inclinación, es este, el que a vos te interesa es este, entonces no lo podés calcular así porque esto te da negativo y este ángulo no es negativo, entonces el alfa no lo voy a poder encontrar así. Lo que vas a encontrar cuando hagas arcotangente, escuchen, arcotangente de -1 es θ, siendo θ este ángulo de acá. ¿Vieron que les dije que le va a dar negativo? Vamos, le va a dar este ángulo. Y luego uno puede plantear, fíjense que acá se forma un ángulo llano. Alfa menos θ, ojo que θ es negativo, por eso pongo menos. Alfa menos θ le va a dar 180 grados. Entonces uno tiene esta ecuación como información. Con la calculadora calculo el θ este. El alfa, que es el que me interesa a mí, que es el ángulo de inclinación, lo obtengo pensando, moviendo el coco. Esto no es un capricho. Esto es porque el arco tangente es la función inversa de la función tangente, pero no de la función tangente tal cual la conocemos nosotros, sino de la función tangente con dominio restringido. Hay que tener muchísimo cuidado. No alcanza con apretar las teclas en la calculadora y acordarte los trucos o atajos para calcular. No, tenés que entender qué estás haciendo. Si no metes la pata, vas a decir que alfa es negativo y no vas a saber cómo calcularlo. Digo estas observaciones para los casos donde la pendiente es negativa. Si la pendiente es positiva no vas a tener ningún problema. Vas a poder ir al revés aplicando el arco tangente porque el ángulo alfa va a ser agudo, va a ser menor que 90 grados. Y el arco tangente sí te devuelve ángulos entre menos 90 grados y 90 grados. No vas a tener ningún problema en ese caso. ¿Y ahora qué? Nada, plantea una recta e intenta calcular la tangente usando puntos. Por ejemplo esta. Esa. Planteemos ahora dos puntos. Imagínate que conocemos dos puntos. ¿Qué significa que los conozco y que las coordenadas x1 y 1 las conozco? Son números fijos, conocidos. Yo acá los escribo así porque estamos en términos generales. Y esta sería x2 y 2. Voy a borrar estos paréntesis para que no molesten en el dibujo. Quiero que vean que podemos construir automáticamente un rectángulo entre esos dos puntos. Siempre que tenga dos puntos de la recta, siempre voy a poder dibujar este rectángulo. ¿Lo ven? ¿Dónde está el ángulo alfa? El ángulo alfa, ¿dónde está? Ese es el ángulo alfa. Pero también lo podemos pensar como este ángulo. Cuestionen, ¿no es este ángulo alfa el mismo que este? ¿No es este ángulo alfa de acá el ángulo de inclinación de la recta? ¿Y por qué lo dibujaste ahí? ¿Porque sos caprichoso? Porque me quedó un triángulo rectángulo. Y lo hago así para que lo entiendan todos. Yo podría plantear la definición general con las coordenadas y sale igual, y sale más rápido también. Pero como sé que muchos están un poco perdidos y solo saben lo de los triángulos, no hay problema, lo hacemos así, se puede. Tranquilo, se puede. ¿Ven? ¿Ven el triángulo rectángulo este? ¿Qué sería calcular la tangente de alfa? Pensando, moviendo el coco. Y bueno, si querés usar la definición adoptada haciendo la construcción de un triángulo rectángulo, va a ser la longitud del cateto opuesto dividido la longitud del cateto adyacente. ¿Lo ven eso? ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Creo que todos lo ven, que es esta longitud. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo la calculo? Y voy a tener que usar las coordenadas de los puntos, las coordenadas y. ¿Quién es mayor de los dos? Y2 es más grande que Y1. Entonces, si quiero calcular esta longitud, esta, que es el cateto que me interesa, es la coordenada mayor menos la coordenada menor. ¿Lo ven eso? O sea, va a ser I2 menos I1. ¿Sí o no? Entonces vengo acá y digo, bueno, el cateto opuesto es ese. Es I2 menos I1. Dividido cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo alfa este? Esta longitud. Entonces, si quiero calcular esta longitud, o sea, la longitud del cateto adyacente al ángulo alfa, es x2 menos x1. Creo que todos lo ven. Entonces me queda esto. x2. Y ahí llegué a la famosa formulita que dice que la pendiente es igual a esto.
¿Por qué? Porque tuve que pasar por la definición de pendiente. No porque sí, porque es un capricho, porque me lo enseñaron y es así, porque hay que aplicarlo porque sí. No, tiene su explicación. Esto lo ves una sola vez, después haces tus cosas. Entonces, a partir de ahora podemos decir, ¿querés calcular la pendiente? Mirá, ya no necesitas el ángulo. Te podés saltear directamente esto y usar las coordenadas de 2 puntos que vos sepas que pertenecen a la recta. ¿Sí? Quiero aclarar algo para que no haya malos entendidos. Hasta el momento lo que hice fue justificar la famosa fórmula de la pendiente I2 menos I1 dividido x2 menos x1 para rectas cuyo ángulo de inclinación es agudo. O sea, para rectas de estas características. No expliqué, no justifiqué qué ocurre cuando la recta es de este estilo, donde el ángulo de inclinación es obtuso, es mayor de 90 grados. ¿Sí? No lo hice. Se los dejo por acá. Acá hice la explicación rápida, tratando de seguir la definición de tangente a partir de la famosa fórmula esa que dice que en un triángulo rectángulo la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, siguiendo esa misma definición, si uno quiere, puede hacer esta deducción. Se las dejo acá, ustedes pueden analizarla, me voy a correr. Fíjense que hay que prestar mucha atención, que el triángulo no se ve tan fácilmente, ¿eh? El triángulo rectángulo ya no se ve tan fácilmente. Entonces voy a tener que trabajar con otro ángulo, θ, por ejemplo, que va así pertenecer a un triángulo rectángulo, pero voy a tener que acceder al alfa en forma indirecta. Entonces hay que hacer esta deducción que está acá. ¿Sí? Plantean la tangente de θ como cateto opuesto sobre cateto adyacente, calculado, prestando atención a las coordenadas, mucho cuidado. ¿Sí? Luego descubren que θ más alfa es 180 grados. Entonces la tangente de θ es la tangente de 180 menos alfa. Saben qué es la tangente, seno sobre coseno, aplican la identidad del seno de una suma, coseno de una suma o de una resta, y les queda esto. ¿Sí? Y descubren naturalmente que esto, I2 menos I1 sobre x1 menos x2 es menos la tangente de alfa, y de acá se deduce rápidamente que la tangente de alfa es la famosa fórmula I2 menos I1 sobre x2 menos x1, siendo alfa un ángulo obtuso. ¿Sí? Donde hay que tener cuidado porque el triángulo rectángulo no se construye tan automáticamente. ¿Sí? Y quiero que me permitan hacer una aclaración rápida. Lo que en realidad debe respetarse, si yo te doy 2 puntos cualesquiera, no importa si lo llamo P1, P2, P3, P4, PA, PB, no importa el nombre. No importa el nombre. Lo que sí importa es que la pendiente la calcules haciendo una división entre la diferencia de las coordenadas y la diferencia de las coordenadas x en el orden que quieras. O sea, yo tranquilamente podría haber planteado I1 menos I2 arriba. Pero abajo tengo que seguir el mismo orden que elegí. ¿Se dan cuenta? Acá tengo que necesariamente elegir el mismo orden que elegí arriba. O sea, estas dos cosas son iguales. El que no cree, multiplica por menos 1 arriba y menos 1 abajo. O sea, multiplican por 1 a esta expresión. No lo voy a hacer todo porque no quiero perder tiempo en la pavada. Este 1 puede ser menos 1 dividido menos 1. ¿Me están siguiendo? Yo me voy por las ramas, pero quiero explicarlo todo y no se puede todo. Acá aplico distributiva, ¿sí? Naturalmente se ve que esto queda menos I1 más I2, que es lo mismo que I2 menos I1. Y lo mismo abajo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de lo que estoy mostrando? Que hacerlo así o hacerlo así da lo mismo. Conclusión, ¿tengo 2 puntos? Ok. La resta de las coordenadas y va arriba, en el orden que quieras. El orden que quieras. Pero en el denominador, con las coordenadas x, respetá ese orden que elegiste. ¿Sí? Entonces, si tengo que enseñar alguna ayuda mnemotécnica, sería esa. ¿Sí? Primero las coordenadas y en el numerador, se sigue el orden que quieras, pero abajo respetá ese orden que elegiste. ¿Sí? Ahora sí, sigamos. Me tomo un mate porque estoy mucho hablar. Acá dibujo una recta. ¿Sí? Yo te voy a dar puntos.
Pero no me interesa conocer los puntos en concreto para hacer cuentas y reemplazar, sino deducir algo. Creo que es maravilloso. Escuchen. Imagínate que te doy esta recta y yo conozco P1. ¿Sí? Yo acá arriba voy a anotar quién es P1 para que después hagan cuentas. Yo quiero que mientras explico la teoría, ustedes reemplacen los valores y comprueben lo que digo. Agarren una hoja y vayan haciendo las cuentas. P1, imagínate que P1 es menos 1, perdón, menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Ese es P1. Te doy otro punto que va a ser P2, que va a ser este de acá, por ejemplo. ¿Sí? Que va a ser 0, 1. Uno, cuando ve esto, está totalmente autorizado a calcular la pendiente. Uno puede decir, bueno, calculo la pendiente. No conozco el ángulo, no me interesa. Pude justificar. No tiene nada por decreto. Justifiqué. Que si tengo una recta así, la pendiente la puedo calcular ¿cómo? ¿Se acuerdan? Si vos reemplazás con las coordenadas, te va a dar la pendiente. En este caso te da 1. Compruébenlo. Compruébenlo. Hagan la cuenta. Fíjense que le da 1. Quiero que se den cuenta que la pendiente también la puedo calcular, en vez de entre P1 y P2, entre P1 y P3. Porque necesito 2 puntos, no importa cómo los llame. Si lo llamo P1 y P2, o P1 y P3, o P1 y PPP. Necesito 2 puntos. O sea, entre P1 y P3, siendo P3 1 en X, 2 en Y, puedo calcular la pendiente. ¿Cómo sería esa cuenta? Y bueno, el que era P2 ahora es P3, ¿me están siguiendo? Entonces, naturalmente pienso esto. Y3 menos Y1 sobre X3 menos X1. ¿Y es legal? ¿Es legítimo? Ah, pero con esa idea podría tranquilamente poner, no sé, P4. Y podría también calcular la pendiente utilizando esos 2 puntos, utilizando P1 y P4. ¿Sí o no? No me crean, reemplacen con los valores y se van a dar cuenta que esta cuenta les da la pendiente, que es 1. Comprueben, justifiquen, hagan las cuentas. Esto también les da 1 y esto también les da 1. Ah, entonces agarro cualquier par de puntos de la recta y puedo calcular la pendiente y me da lo mismo. Sí. Ah, entonces puedo plantear una igualdad. ¿Qué igualdad? Escuchen, acá empieza la magia. Pienso un poco, puedo plantear que m es igual a m. Pero si m es igual a esto y también m es igual a esto, puedo decir, ¿sí o no? ¿No son iguales? O sea, me estoy dando cuenta que puedo plantear una igualdad entre la pendiente calculada con P1 y P2 y la pendiente calculada con P1 y P3. Siempre y cuando todos esos puntos pertenezcan a la recta. Entonces, te pregunto, ¿qué pasa si escribo esto? Escuchen, ¿qué pasa si planteo esto? ¿Qué estás poniendo ahí? Escuchen. Acá, lo mismo que antes. ¿Y acá? La pendiente calculada ¿entre quién? ¿P1 y quién? Y P, un punto general. Un punto de coordenadas x, y. Ah, pero pará. Entonces, esta igualdad no vale siempre, ¿eh? Porque si este punto de coordenadas x, y, que es un punto P, x, y general, que esta igualdad va a valer siempre y cuando el punto x, y pertenezca a quién. ¿A la qué? A la recta L. Porque si no, no estoy calculando la pendiente entre 2 puntos de la recta. Si no, estoy calculando la pendiente entre 2 puntos cualesquiera. Uno de la recta y otro cualquiera. Entonces, para que esto me dé la pendiente calculada entre 2 puntos de la recta, estos 2 puntos en juego tienen que ser de la recta. P1 es de la recta. Ahora, XY tiene que ser de la recta. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto que está acá? Es una igualdad. ¿Vale siempre? No. No vale siempre. Vale siempre y cuando X y pertenezcan a la recta. Entonces, ¿qué es esto? ¿Saben qué es? Esta es la ecuación de la recta. Reemplacen por los valores de las coordenadas de los puntos P1 y P2 y se van a dar cuenta que les va a quedar una expresión que depende solamente de X y de Y.
Esta es la famosa ecuación de la recta conociendo dos puntos, ¿sí? Que en general se acostumbra a multiplicar ambos miembros por este denominador. Entonces es costumbre escribirlo así, pero vos podés hacerlo como quieran, es lo mismo. Yo no quiero perder tiempo, pero justifiqué todo, no di nada por decreto, nada por decreto. ¿Sí? P1 y P2 pueden ser esos que vimos nosotros, o pueden ser otros. O sea, P1 y P2 representan dos puntos genéricos de la recta, que pueden bien ser este y este, pero puede ser este y este y este. No importa cómo los llamemos a los puntos. Siempre y cuando sean dos puntos distintos de la recta, voy a usar sus coordenadas, reemplazarlas acá y voy a poder encontrar la ecuación de la recta. ¿Y por qué distintos, Damián? Y porque fíjate, si tengo dos puntos iguales, ¿qué tengo acá abajo? Hay problemas, ¿se dan cuenta que los puntos no pueden ser iguales? O sea, necesariamente x1 tiene que ser distinto de x2. Bueno, hecha esta aclaración, esta expresión es válida. Te pregunto, ¿qué es? Chan, 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 chan. Esto que está acá. ¿Qué es eso que está ahí? ¿La qué? Calculada con P1 y P2, pero ¿la qué? La pendiente. La pendiente. Entonces, cuestionen. ¿Es correcto si escribo esto? ¿Esto es M? Sí. O sea, encontré una nueva expresión que tiene la pinta de necesitar dos ingredientes nada más. Entonces, si yo conozco un punto de la recta y la pendiente de la recta, puedo utilizar esta expresión, que se deriva de acá, naturalmente. Se deriva no porque hay que derivar, sino porque se deduce a partir de acá. ¿Y saben qué? A partir de estas dos expresiones, podemos naturalmente lograr descifrar o desbloquear, por así decirlo, dos ecuaciones más. ¿Saben cómo sale? Eligiendo puntos específicos, no cualquiera, puntos específicos muy particulares en esta ecuación o un punto específico en esta otra ecuación. Por ejemplo, ahora se destraba todo rapidísimo. Imagínense que tengo una recta y yo estoy seguro que la recta pasa atravesando el eje Y por este valor B, por ejemplo. ¿Sí? Se usa B en general, yo pongo B para seguir la bibliografía. Si estoy seguro que la recta pasa por acá, entonces estoy seguro que este punto pertenece a la recta. ¿Cuál es ese punto? ¿Coordenadas? Vamos. En X, 0. Y en Y, B. Pero B no lo conozco, profe. No importa, estamos en general. B. 0B son las coordenadas de este punto. ¿Sí? Puedo naturalmente utilizar la expresión, esta que está acá, y reemplazar. ¿Qué pasa si de esta expresión de acá reemplazo utilizando las coordenadas del punto conocido? Y bueno, allá está el punto. El punto conocido es 0B. O sea, el X1 vendría a ser 0 y el Y1 vendría a ser B. ¿Lo ven eso? Vamos, los escucho. X es la variable, pero X1 lo conozco, es 0, ¿sí o no? Por M igual a Y menos Y1. Y es variable, Y1 es B. Ya está. ¿Qué es esta? ¿La ecuación qué? Pendiente ordenada del origen. No, profe, pero si la pendiente... No, escuchen. Esto es X por M, ¿lo ven? ¿No es MX esto de este lado? ¿Ven que naturalmente sale que Y es igual a MX más B? ¿Lo ven? Ah, entonces esta ecuación es una más, por así decirlo. Pero sale naturalmente de acá. ¿Ven que es como un caso particular de esta? ¿Y para qué me sirve? ¿Por qué la hago? No, porque si vos conocés el valor de corte con el eje Y, B, y por alguna razón mágica conoces la pendiente, reemplazas acá y encontrás la ecuación de la recta. ¿Lo ven? Tremendo. Y de esta de acá arriba,
La ecuación de la recta conociendo dos puntos. ¿Puedo desprender una nueva ecuación? Sí. La ecuación segmentaria de la recta. Similar al caso de hoy, donde yo, por arte de magia, conozco alguna información. Imagínense que de esa recta conozco el corte con el eje Y, pero también el corte con el eje X. O sea, conozco estos dos puntos. Imagínate que corta en la abscisa A. Entonces este punto va a tener coordenadas A para X y 0 para Y. ¿Lo ven? Entonces tengo dos puntos. Ah, pero si tengo dos puntos de la recta, puedo utilizar la ecuación de la recta conociendo dos puntos y encuentro la expresión. Ya está. X menos x1. ¿Quién es el x1? La coordenada x del punto 1, que es 0. Por y2 menos y1. y2 es la coordenada y del punto 2, que es 0. Entonces pongo 0. Menos y1. ¿Quién es y1? La coordenada y del punto 1, o sea b. ¿Sí o no? Y acá ¿qué tengo? x2 menos x1. x2 es la coordenada x del punto 2, o sea a. Menos x1 que es 0. Igual a y menos y1. Y es variable y llega a esto. ¿Sí? Acomodo un poco. Acá tengo x menos 0, o sea, esto es x. Y acá ¿qué tengo? Menos b dividido a. ¿Lo ven eso? ¿Estamos de acuerdo que lo puedo poner así? Ya no me puedo poner a explicar estas cosas porque si no, no avanzamos más. Queda así. ¿Sí? ¿Qué pasa si divido por b ambos miembros? Y me va a quedar menos x sobre a. ¿Sí? Porque cancelo el b. Y si de este lado divido por b, puedo distribuir el b. Yo estoy yendo rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Y me queda así. ¿Sí? Ustedes háganlo despacio. Dividan por b acá. Dividan por b acá. Acá hacen la distributiva. Les queda esto. Y acá cancelan los b. Y les queda esto. B tiene que ser distinto de 0. Y ahora acomodan esto, chicos, simplemente. Suman ambos miembros x sobre a. Y suman ambos miembros 1. ¿Sí? ¿Qué les queda? Perdón por la desprolijidad, pero creo que a esta altura ya están bastante maduros para hacerlo por ustedes por su cuenta. ¿Sí? Llegan a esto. Esto que está acá. Perdón por la desprolijidad, pero voy a hacer un zoom dramático. Ahí está. Llegan a eso. Esta es la ecuación segmentaria, si quieren. Segmentaria. Ya estoy como en la escuela primaria, que escribo todo. También se le llama simétrica porque presenta cierta simetría entre las variables. Ven que ambas variables están divididas por una constante. Más allá del nombre, lo interesante es que encontramos una nueva expresión. ¿Para qué sirve? Y nada, si conoces los valores de cruces con los ejes X e Y, fíjense que quedó hermosamente simétrico porque el A es el valor de corte con el eje X. Quedó justo dividiendo X. Esto no es casualidad. Esto es matemática. Y acá lo mismo. De esta manera acabamos de encontrar varias expresiones para una misma recta. ¿Sí? Tienen que tener sus cuidados. Por ejemplo, en la segmentaria, A y B no pueden ser ninguno de los dos 0. Ah, entonces no representa cualquier recta. Y no, cuidado con eso. Acá, en esta, x2 tiene que ser distinto de x1. Cuidado. No podés representar con esta expresión una recta vertical, por ejemplo. Ah, esta tampoco. Una recta vertical tiene pendiente infinita, porque la tangente de 90 grados es infinito. No existe, no está definida. Entonces, esta expresión no la puedo usar siempre. No, con rectas verticales no funciona, se rompe. Bueno, teniendo esos cuidados y pensando y moviendo el coco, uno puede utilizarlas libremente. Yo podría tomarme, si quieren, no sé, varios minutos, si quieren, reemplazando con ejemplos, haciendo cuentas, perdiendo el tiempo en la pagada. No me interesa eso lo hace cualquiera. Vos, si llegaste hasta acá, supongo que sabés hacer cuentas elementales. Entonces no tiene mucho sentido que te enseñe que menos por menos es más, ni que distribuimos. No, eso ya no sumo mucho en ese sentido. Lo que sí creo que puedo sumar es en decirte lo siguiente. ¿Qué pasa si planteo, ojo, porque acá viene algo maravilloso, una expresión de este tipo? Ojo, estoy queriendo justificar todo, así que esto es peligroso. ¿Qué pasa si planteo esto?
¿Quiénes A, B y C? A veces son reales. ¿Sí? Son reales. Cualesquiera. En principio cualesquiera. Ahora vamos a ver que hay problemas, pero escuchen. ¿Qué pasa si planteo esto? Yo me pregunto, ¿esta expresión representa a una recta? También, pero ¿por qué te la complicás? Con todas las ecuaciones que vimos ya está. No. Lo que quiero tratar de encontrar y justificar es que esta es realmente la expresión general de una recta. General porque es bien general. Algunos le llaman general a algunas de las expresiones que vimos recién. Cuidado, yo creo que general es más bien esta. ¿Sí? Es una ecuación lineal en términos de x y de y. La pregunta que hay que hacer es, ¿esta expresión con a, b y c reales representa siempre a una recta? Bueno, analicemos. ¿Qué pasa si planteo situaciones extremas, particulares? Para empezar a poner restricciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre si a y b son simultáneamente 0? Si a y b son 0, me queda c igual a 0. O sea, la constante c no puede ser cualquiera, tiene que ser 0 necesariamente. Y c igual a 0, ¿me dice algún tipo de información sobre puntos del plano? ¿Es una ecuación de una recta? No. No me dice nada, ninguna condición sobre los puntos del plano. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estoy mostrando? Y que a y b no pueden ser simultáneamente 0 porque me quedo sin información. ¿Lo ven eso? Entonces, voy anotando por acá las restricciones para que ustedes vayan... O no sé, qué sé yo. Yo lo anoto por acá. No puede pasar que a sea igual a b y que esto sea igual a 0. No puede pasar. Simultáneo no. Siguiente cosa. ¿Vieron que hoy habíamos encontrado la ecuación del tipo y igual a mx más b? Que vimos que esto representaba cualquier recta salvo las verticales. Bueno, si recuerdan esto, entonces tiene un poco bastante sentido intentar despejar la y ver si me da algo parecido. A ver, despejemos y de acá. ¿Qué me queda si despejo y de ahí? Me queda menos c menos ax. ¿Sí o no? ¿Y ahora? Divido por b ambos miembros, ¿sí o no? ¿Y qué encuentro? Acomodo, me queda menos a sobre b por x menos c sobre b. ¿Cuál es la restricción que tengo que aclarar para no meter la pata? Que b, que está dividiendo, ¿qué tiene que pasarle? Que sea distinto de 0, porque si no, esto está mal. ¿Sí? Entonces, salvando este problema, encuentro esto. ¿Y esto qué es? ¿Es una qué? ¿Es la ecuación de una qué? Es la ecuación de una recta. ¿Dependiente igual a cuánto? Y la pendiente es menos a sobre b. ¡Ay, pero siempre es negativa! No, porque depende cuánto vale a y cuánto vale b. Estamos en general. A puede ser negativo, b positivo y esto te da pendiente positiva. ¿Lo ven? No importa. Quiero que entiendan el formato. Esto es una recta dependiente menos a sobre b y ordenada al origen menos c sobre b. ¿Lo ven? Siempre y cuando b sea distinto de 0. Entonces, en esta expresión que tengo acá, si b, escuchen, es distinto de 0, estoy totalmente convencido que esto representa una recta dependiente, menos a sobre b y ordenada al origen menos c sobre b. Listo, ya está. Te doy la expresión, esta, y voy a decir, listo, ya está. No importa qué pasa. Si b es distinto de 0, es una recta. ¿Qué caso nos falta analizar entonces? Y el caso donde b es igual a 0. ¿Lo ven eso? ¿Que solamente nos falta esa situación? ¿Qué pasa si b es igual a 0? Nos queda ax más c igual a 0. ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Qué es esto? Despejemos de aquí, a ver qué nos da. X nos queda menos c sobre a. ¿Sí o no? ¿Y esto qué es? X igual a una constante. ¿Qué es? ¿No lo vimos hoy? Cuando x era igual a k, creo que usamos. ¿Era qué? ¿Una qué? Una recta
Vertical, ¿sí o no? ¿Por dónde pasa? Y por este valor, calculalo con el A y el C que tengas. Ah, entonces, si tengo la mala suerte que B es 0, tengo una recta vertical. Si A es 1 y C es 8, entonces tendré una recta vertical que pasa por menos 8. ¿Lo ven eso? De esa manera acabamos de incorporar a todos los casos. ¿Qué caso falta? C, con C no hay ninguna restricción. ¿Lo ven cómo lo analizamos? A partir de B, que es el que trae problemas. Conclusión. Conclusión. ¿Tenés una expresión de este estilo? General. Bueno. A y B no pueden ser simultáneamente 0, si no, tenés una incoherencia, no tenés una ecuación definida. Primera cosa importante. Segunda cosa importante, prestale atención a B. Si B es igual a 0, tenés una recta vertical. Si B es distinto de 0, vas a tener una recta que no es vertical. Por ejemplo, 2x menos y igual a menos 1. Trato de escribirla en este formato para poder identificar el A, el B y el C. Y voy a descubrir que el A es 2, el B es menos 1 y el C es 1. ¿Lo ven? Como el B es distinto de 0, voy a tener una recta definida que no es vertical. ¿Sí? Tendrá una pendiente y una ordenada al origen determinada, pero no es vertical, porque el B es menos 1, no es nulo. ¿Lo ven? Y así pueden jugar. De esa manera podemos, de alguna forma, justificar, no con el ejemplo, yo acá puse un ejemplo para que juguemos un poco, sino con la explicación que vimos recién, con el A, B y C, podemos justificar que, salvando esos cuidados, esta es la expresión general de una recta. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Le gustó o no le gustó? Me hubiera gustado hablar de otras cosas realmente, como paralelismo entre rectas, pero si yo hablo de eso tengo que justificar, ¿sí? Si se dice que dos rectas son ortogonales, por ejemplo, se dice que la pendiente de una es menos 1 sobre la pendiente de la otra, yo no puedo atreverme a, en primera instancia, cuando te presento el tema, enchufarte la fórmula y decir aplicarla. No, tengo que justificar las cosas, ¿sí? Esto es muy fácil justificarlo, es con la tangente, ¿eh? La tangente de una suma de ángulos, fíjate que te da... Esto es fácil de justificarlo. Yo no... Perdón. Ya está, con esto terminamos, pero lo digo rápido. Si tengo dos rectas paralelas, ¿sí? Es fácil decir que son paralelas si las pendientes son iguales. ¿Por qué? Porque la tangente de los ángulos coincide, porque los ángulos son los mismos. ¿Vieron que vivimos dos rectas paralelas que tienen el mismo ángulo de inclinación? ¿Qué pasa si tengo rectas ortogonales? Ah, la cosa más complicada. ¿Por qué? Por esto, miren. Quiero justificar esto. ¿Por qué es así? ¿De dónde sale eso? ¿Quién es M2? Y la pendiente de la recta A2. ¿Sí o no? Y pero, ¿cómo la definimos? ¿Como la tangente de quién? Y de alfa 2. Ah, pero alfa 2 es el ángulo este. ¿No lo puedo escribir en términos de alfa 1? Si son ortogonales las rectas, este ángulo de acá es recto. Es 90 grados. Entonces, alfa 1 más 90 grados me da ¿quién? Alfa 2, ¿sí o no? En vez de poner alfa 2 acá, yo puedo poner alfa 1 más 90 grados. Y ya está, gente. La tangente de Pepe es seno de Pepe dividido coseno de Pepe. Entonces llegan a algo así. ¿Sí? Y ahora hay que simplemente saber qué es el seno de una suma y el coseno de una suma. Esto creo que Mates con Andrés en su canal, Andrés en su canal Mates con Andrés, creo que lo justifico en algún momento. Pero con complejo se puede hacer rápidamente, pero no importa, no me voy a poner con eso. ¿Qué es el seno de una suma? El seno de estas dos cosas sumadas es el seno del primero, coseno del segundo, o sea, coseno de 90 grados. Conserva el signo, va más. También estás haciendo cosas de memoria. No, esto hay que justificarlo. Ya lo hice en el canal, ya justificamos por qué el seno de una suma es así. No importa. Seno del primero, coseno del segundo, seno del segundo, o sea, seno de 90. Coseno del primero, o sea, coseno de alfa 1. ¿Sí? Y abajo con el coseno, que es más fácil. Es coseno del primero, coseno del segundo, menos, cambia el signo, seno del primero, seno de alfa 1, seno del segundo. Y ahora miren esto, porque estos 90 grados que están por ahí dando vueltas cancelan todo. Miren, el coseno de 90 es 0, ¿sí? Así que todo esto se muere, desaparece.
Acá tengo el seno de 90, que es 1. ¿Sí? Así que esto vale 1, me queda 1 por coseno. Y acá, coseno de 90, de vuelta, todo esto se muere, va a 0. Y acá, seno de 90, o sea, este vale 1. Pasando en limpio, ¿qué queda? Que M2, que es lo que estoy calculando, ¿a qué es igual? A esa cuenta. Fíjense, este se fue. Acá tengo 1 por coseno de alfa 1, entonces tengo coseno de alfa 1. Y abajo, ¿qué tengo? Menos seno de alfa 1, ¿sí o no? Y esto es lo mismo que menos 1 sobre tangente de alfa 1. ¿Esto no es 1 sobre la tangente de alfa 1? ¿Qué es la tangente de alfa 1? Seno sobre coseno, ¿sí? Pero está dividiendo, ¿sí? Cuando acomodo las cosas me queda así. ¿Y esto qué es? ¿Quién es la tangente de alfa 1? ¿No es la pendiente de la recta 1? Entonces, ¿qué acabo de justificar? Y que M2 es menos 1 sobre M1. Siempre y cuando sean ortogonales, ¿sí? Como en ese caso que pusimos hoy. Si acomodan un poco, bueno, descubren naturalmente que M1 es 1 sobre M2, con un signo menos acá, que no es porque sí, no es porque sí. Esto es un teorema, es un resultado, ¿sí? Tras haber planteado la la ortogonalidad entre dos rectas, L1 y L2. Entonces, ya está. Tengo dos rectas que son ortogonales, puedo encontrar una relación entre sus pendientes, ¿sí? Una va a ser igual a menos 1 dividido la otra, ¿sí? Eso para rectas ortogonales. Para rectas paralelas, las pendientes coinciden, porque las tangentes coinciden, ¿sí? Si son coincidentes, es porque una es múltiplo de la otra. O sea, una expresión es igual a la otra expresión por una constante. ¿Sí? Pueden hacer un montón de cuentas. Yo simplemente quiero orientarlos para que ustedes tengan herramientas, ¿sí? Para poder hacer cuentas. Me cansé, horrores, pero intenté justificar, ¿sí? No me gusta dar fórmulas porque sí, quiero justificar las cosas. A lo mejor, si tenemos suerte, en algún video podamos hacer ejercicios concretos, si quieren. Pero ¿saben qué? En YouTube está lleno de ejercicios. No creo que pueda sumar mucho en ese sentido, ¿sí? Así que este es mi aporte, espero que les sirva. Como siempre, terminamos. Miren lo que quedó lleno de tiza. Hasta acá este video, gente. Espero que de algo les Espero que de algo les haya servido. No se olviden que las cosas vistas como difíciles pasan a ser vistas como fáciles cuando uno las entiende de verdad. Y uno entiende de verdad algo cuando puede preguntarse y responderse varios y sucesivos porqués. Nos vemos la próxima. Mucha suerte. No, esta vez terminé súper cansado. Che, vamos a responder comentarios del último video, a ver qué dice la gente justo sobre el video de geometría analítica. Antes que nada quisiera agradecer a todos los Patreons. Son 52 personas que están apoyando este canal. Así que gracias a todos ellos. Son estas hermosas personas que aparecen por aquí abajo. Ahora sí, vamos a los comentarios. Voy a ver los mejores comentarios según YouTube. Habría que definir qué es un mejor comentario. Bueno, según YouTube es el que tiene más repercusión. Bueno, qué sé yo. Daniel Pereira dice: llegué al punto de mi vida en el que me emociono al ver que se va a estrenar un video de matemáticas. Qué lindo que se emocionen. La emoción es importante, creo yo, ¿no? A veces siento que por ahí estamos medio insensibilizándonos un poco frente a las cosas, y el emocionarnos con algo tan puro y tan lindo como aprender, wow, me conmueve realmente. Soy Dalto del canal de Soy Dalto, obviamente, dice genio Dami. No, genio no soy genio. No me interesa tampoco ser genio. ¿Para qué? Pero gracias igual por la buena onda. Jorge Rodríguez dice: joder. Esto es un español. Porque siento que voy a aprender en esta clase mucho más de lo que aprendí en el colegio. Bueno. Rafael Gutiérrez dice: lo voy a gozar como no te lo puedes imaginar. Qué fuerte. Hola Damián, soy ingeniero y docente de matemáticas. Debo decir que tus clases son admirables. No me pierdo tus videos y muchos los veo más de una vez. No debo ser el único. Un saludo, abrazo desde Chile. Bueno, muchas gracias. Yo, antes de ponerme a grabar, pienso muy bien el orden para que las cosas tengan coherencia y no hablar porque sí. Más allá de que a veces improviso. Me emociona que puedan disfrutar de eso.
¿no? Que puedan verlo una y otra vez para que descubran, ahora está explicando esto porque justo antes dijo esto otro. Está conectando. Eso me gusta. Sánchez Contreras José, creo, dice: yo sé de geometría analítica. Momento, ¿qué es un punto? Yo de nuevo, no se olviden de preguntar. Si quieren aprender, tienen que preguntar, ¿sí? Nada de memorizar formulitas, porque sí. Lo voy a decir hasta el cansancio, porque quiero defender esa idea. Alan dice: yo no estoy acá para faltarte el respeto diciéndote fórmulas de memoria, para que después me digas esas fórmulas de memoria. Polémico. ¿Saben por qué creo? Con esto termino. Que enseñarte fórmulas de memoria para que vos las apliques y solo las apliques y quedarte con eso. ¿Por qué creo que hacer docencia de esa manera es una falta de respeto? Creo que es una falta de respeto porque te estoy deshumanizando si lo hago de esa forma. Déjame explicar esto porque si no va a ser para problemas. Como seres humanos tenemos la capacidad de analizar, reflexionar, cuestionar, indagar, descubrir cosas. Si yo te quito todas esas cualidades, si yo solamente te reduzco a repetir, te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo, no me interesa que te desarrolles en todas esas direcciones. Solo me interesa un pedacito minúsculo de vos. Esa parte memorística. Eso es falta de respeto, creo yo. Porque te estoy diciendo, vos solamente hacés este poquito. No me interesa que seas mejor. Me interesa solamente que memorices. Y aunque muchos lo hagan, yo debo decir que no estoy de acuerdo con esa forma de pensar. Porque como seres humanos podemos ir mucho más allá de solo aplicar y resolver, ¿sí? De solo encontrar resultados. Somos capaces de mucho más. Y todo aquel que fomente el reducir al ser humano a solamente una máquina repetidora y realizadora de ejercicios, creo que es una falta de respeto hacia las personas, ¿no? Hacia los estudiantes. Por eso, bueno, ahí está explicado. No sé, es mi punto de vista. Bueno, en fin, gracias a todos por ver este video hasta el final. Si te quedaste hasta el final, que aguante. Nos vemos la próxima. Chao.